Señor presidente, señores jueces de la excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, esta causa es una causa esencialmente política. Sin embargo, es mi propósito mantenerme alejado del terreno político en cuanto fuere posible y de mí dependa, y conservarme dentro de la fría circunspección del debate judicial. En este proceso, la intervención de la Defensoría Oficial, como es bien sabido, es irrenunciable. Otra ineludible observación que debo formular, señor presidente, es que el general Videla, adoptando una inflexible posición, ha exteriorizado en forma pública su decisión de no defenderse por considerar que su enjuiciamiento está viciado de insanable nulidad. Empero, me ha impartido una sola recomendación que obliga a esta defensa: no desviar en sus subordinados las imputaciones que se le formulen. De otra parte, resulta público y notorio, por lo declarado en oportunidad de comparecer ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y por lo expresado en los recursos extraordinarios, que al teniente general Videla le interesan, por sobre todas las cosas, que se defienda, primero, la legitimidad de la guerra afrontada por las Fuerzas Armadas con motivo de la agresión subversivo-terrorista. Segundo, la integridad y prestigio de las Fuerzas Armadas, la defensa de su persona y aún la de su desempeño como comandante en jefe quedan, dentro de su perspectiva, subordinadas a la preservación de la institución militar y a los principios éticos que impulsaron a las Fuerzas Armadas a defender a la nación. Resulta incuestionable que asistía a la nación el derecho a la autopreservación contra los ataques que el terrorismo sostenía contra las instituciones vigentes, razón por la cual deben ser considerados válidos los recaudos y las providencias de defensa adoptadas frente a la magnitud del peligro que tales circunstancias excepcionales requerían o exigían. Este proceso, señor presidente, fue precedido y es acompañado de una intensa campaña tendiente a descalificar la guerra desatada en la nación por el terrorismo, incidiendo en forma negativa sobre el accionar de las Fuerzas Armadas. La pertinaz acción de confusión sobre la configuración del hecho intenta desconceptuarlo con la reiteración en materia de excesos, ignorando las acciones y los métodos de la guerrilla, como si fuera algo alejado y olvidado de la problemática nacional. Las críticas no consideraron, señor presidente, los fines por los cuales lucharon las Fuerzas Armadas, el éxito que se obtuvo y sus consecuencias actuales que permitieron la restauración de la democracia y de las instituciones republicanas, metas políticas combatidas por el terrorismo y que no se habrían concretado ciertamente de triunfar la subversión. El empleo integral del poder militar, desbordadas las posibilidades de los órganos previstos para tiempo de paz, configura una situación límite que universalmente se conoce como estado de guerra. Las Fuerzas Armadas y de Seguridad afrontaron una guerra impuesta por un enemigo que agredió a toda la sociedad argentina, atacando en forma artera y sistemática a personas y bienes con el objeto de apoderarse del poder político, aniquilar nuestro sistema republicano e imponer un régimen totalitario. Fue una guerra que las instituciones armadas no promovieron ni buscaron, ni desearon, librada contra un enemigo mimético que no usaba ni uniforme ni bandera, con características particulares de imprecisión, tanto en su comienzo y en sus términos, cuanto en su peculiar desarrollo. La descripción contenida en el decreto 158 adolece de inexactitudes y omisiones injustificables que distorsionan y alteran la realidad histórica. La defensa de la nación, afrontada por las Fuerzas Armadas de Seguridad y policiales, con el apoyo de la mayoría del pueblo, fue absolutamente lícita. La equiparación ética y jurídica de las Fuerzas Armadas y los subversivos que desencadenaron la guerra es inaceptable moral, jurídica, militar y políticamente, pues no hace sino escamotear la realidad de la lucha vivida en nuestro país.
No se puede aceptar la insistencia de ignorar u olvidar la tragedia de la guerra vivida en la nación, la agresión subversiva. En virtud de tamaña distorsión, la imagen del guerrillero puede salvarse, en tanto la de aquellos que salvaron a la nación ha quedado deteriorada hasta la completa desfiguración, con evidente daño para la justicia y la verdad histórica. La guerra defensiva que afrontaron las fuerzas legales, que fue reclamada y aceptada como una respuesta válida por la mayoría del pueblo, sin cuyo concurso no hubiera sido posible la obtención del resultado exitoso, además fue ejecutada por cuadros y tropas de las Fuerzas Armadas, Seguridad y Policiales en el marco de las reglamentaciones, instrucciones y directivas vigentes, y la victoria sobre la subversión, en definitiva, es de nuestra nación. La Fuerza Aérea tuvo que combatir primero a los apátridas y luego al enemigo extranjero. En esos combates se llenó de gloria y de mártires, héroes silenciosos que cumplieron con su deber y que dieron mucho más de lo que yo he dado. Asumo la responsabilidad de las acciones cumplidas por la fuerza a mis órdenes. Por ello mantengo incólume aquel espíritu que con humildad y grandeza me llevó a ser aviador militar. Dios solo sabe los injustos que son las imputaciones que arbitrariamente se me han formulado. Si algún error me falta he cometido, ya Él se encargó de perdonar. Eso me basta. No he venido a defenderme. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Y la guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. Sin embargo, yo estoy aquí, procesado, porque ganamos esa guerra justa. Si lo hubiéramos perdido, ni ustedes ni nosotros estaríamos acá. Porque hace tiempo que los altos miembros de esta Cámara habrían sido sustituidos por turbulentos tribunales del pueblo, y una Argentina feroz e irreconocible hubiera sustituido a la vieja patria. Mi serenidad de hoy reside en tres hechos fundamentales. Primero, porque me siento responsable, pero no me siento culpable. Sencillamente porque no soy culpable. En segundo lugar, porque no hay odios en mi corazón. Hace tiempo que he perdonado a mis enemigos de ayer y a mis flamantes enemigos que no han podido sustraerse a la compulsión que vivimos. Y en tercer lugar, porque mis jueces disponen de la crónica, pero yo dispongo de la historia. Y es allí donde se conocerá el veredicto final. Casi diría que afortunadamente carezco de futuro. Mi futuro es una celda. Lo fue desde antes de que empezara este fantástico juicio. Y allí transcurrirá seguramente mi vida biológica, porque la otra, la vida creadora, la vida de la inteligencia, la vida del alma, hace tiempo la entregué voluntariamente a esta veleidosa y amada nación. Solo de una cosa estoy seguro, de que cuando la crónica se vaya desvaneciendo, porque la historia se vaya haciendo más nítida, mis hijos y mis nietos pronunciarán con orgullo el apellido que les dejo. Nada más, señor presidente.